y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Desde la hermosa perla del Mediterráneo, desde la isla de Mallorca, las Islas Baleares, en Palma, transmitimos para ustedes y les damos la bienvenida a los que en esta tarde se han dado cita en este hermoso lugar para compartir la palabra de Dios. Anhelamos que cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de la pantalla reciban la misma bendición que esperamos el Señor derrame sobre cada uno de nosotros en esta hora. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir su dirección, si me acompañan poniéndose en pie y inclinando su rostro en señal de respeto al dirigir nuestra plegaria a Dios. Nuestro amantísimo Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos damos cuenta que tú anhelas la salvación de todos los seres humanos y tú quieres que tu mensaje de salvación y de verdad llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendícenos ahora al abrir tu santo libro. Graba tu mensaje en nuestro corazón y danos el valor, así como tuvo el coraje Maite de hacer frente al error, de también nosotros poner en práctica lo que aprendemos y compartirlo con los demás. Bendícenos en esta hora de estudio, bendice a todos aquellos que nos sintonizan en este momento y que al escuchar este mensaje su corazón pueda ser inspirado a serte más fieles y también a compartir con otros el tesoro que nos has dado. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Uno de los textos que más usaba el pastor bautista Guillermo Miller para sus sermones era aquel que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7. Era casi siempre la base de cada una de sus predicaciones. Este pasaje de Apocalipsis 14 comienza en el versículo 6 hasta el 7 diciendo: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este pasaje, Juan vio a tres ángeles que atravesaban el cielo. Dice que el primer ángel traía el Evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de todo el planeta Tierra. Y ese mensaje llamaba a los habitantes del mundo a temer a Dios y a darle a Él la gloria. Adorad, dice, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero la razón que da el mensaje del primer ángel para que los habitantes de la tierra le teman, le honren, le obedezcan y le adoren, es porque ha llegado la hora de su juicio.
Todos los profetas de antaño hablaron del juicio de Dios como algo que estaba en el futuro. Por ejemplo, el sabio Salomón escribe en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, al final de su libro, versículo 13, Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El sabio Salomón declara que Dios traerá toda obra a juicio. El verbo está en futuro, traerá toda obra a juicio. El salmista, en el Salmo 50, y en el versículo 3, declara: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dios juzgará a su pueblo con justicia. Nuevamente, anuncia que Dios va a juzgar, pero dice juzgará. Está en futuro. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, declara: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Nuevamente, en 1 de Corintios, declara del juicio de Dios y dice, bueno, vamos a Romanos, el mismo apóstol, Romanos capítulo 14, Romanos 14, dice en el versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros nos tocará dar a Dios cuenta de sí mismo. Así que, nuevamente, tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra vida. Dios nos llamará a juicio. Otra vez, está en futuro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Aquí San Pablo dice que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Quiere decir que Dios tenía o tiene establecido un día para juzgar. Según Pablo, Dios lo tiene establecido. Pero resulta que Apocalipsis 14:6 dice, la hora de su juicio ha
llegado. Justamente, Guillermo Miller y miles de otros pastores y predicadores de su época anunciaron que la hora del juicio de Dios había llegado. No decían vendrá, sino ya está aquí. El día de su juicio ha llegado. Justamente el mensaje del primer ángel es lo que anuncia la llegada de la hora del juicio. Claro, como vimos anoche, en la mente de Guillermo Miller y de tantos otros, pensaban que era el juicio ejecutivo, cuando ya Cristo venía a ejecutar juicio. Pero no puede haber un juicio ejecutivo si primero no hay un juicio investigador, un proceso de juicio, proceso de juicio. Se necesita primero investigar para llegar a una sentencia y luego ejecutar juicio. Así que lo que no captaron Guillermo Miller era que ese juicio tenía que ser previo a la venida del Señor, porque cuando Él viene, dice, he aquí yo vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Cuando Él viene, ya viene a recompensar, ya viene a pagar a cada uno. Cuando Él viene, los muertos han de resucitar para irse con Él, los vivos hemos de ser transformados y los impíos han de ser destruidos por el resplandor de su venida. Obviamente, ya los casos de cada persona han sido decididos, porque Él viene a dar su pago. Eso nos enseña de que tiene que haber un juicio previo a la venida del Señor Jesús, en el cual cada caso se decida. Sin saberlo, Guillermo Miller y muchos otros anunciaron la hora del juicio. Ha llegado el juicio, pero ellos esperaban el juicio ejecutivo cuando lo que se anunció es el juicio previo a la venida de Cristo. Claro, habiendo pasado el evento, comprendieron igual que los apóstoles. ¿Se acuerdan lo que hablábamos anoche? Que los apóstoles, pues también, después que mataron a Cristo, decían, y nosotros esperábamos que Él era el que iba a salvar a Israel, y lo mataron. También pasaron por un chasco, pero después entendieron que eso era parte del plan de Dios, que era necesario que Cristo muriera primero para poder resucitar y entonces ascender al cielo y después regresar por su pueblo. De igual manera, los que proclamaron el mensaje de la hora del juicio de Dios no lo entendieron en su totalidad, aunque tenían la fecha correcta por la profecía. El evento que ellos esperaban era el juicio ejecutivo, cuando Cristo viniera a darle a cada uno su merecido. Pero obviamente antes de eso tenía que haber un juicio para determinar la sentencia de cada uno. Todo esto llegó a quedar claro después del estudio del tema del santuario y el día del juicio, como vimos esta mañana. Que en ese día el pueblo de Israel tenía sus pecados quitados del registro. Era el día del juicio final y hasta el día de hoy, para la mente judía, la palabra Yom Kippur significa día del juicio, día del ajuste de cuentas. Cada año el pueblo judío hacía su arreglo, ajustaba sus cuentas con Dios, como que fuera el día final, porque era el día del juicio. Pero así Dios va a ajustar cuentas al final de la era cristiana, en preparación para su venida. Cuando Él termine esa obra de juicio, y vamos a explicar un poquito más de esto en 2 o 3 minutos, pero cuando Cristo termine su obra de juicio, cada caso va a estar decidido para salvación o condenación, para vida o para muerte. Y